Señor nuestro, pues ponemos en tus manos este estudio de esta tarde. Te pedimos que tú nos guíes en todo momento y que tu nombre sea glorificado entre nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, familia, pues hemos estado viendo la serie Lo que creemos. Hemos visto lo que creemos acerca de Dios, lo que creemos acerca de Cristo, lo que creemos acerca del Espíritu, de la salvación, de la iglesia. El día de hoy vamos a estar viendo lo que creemos acerca del ministerio pastoral. ¿Ok? Para comenzar, quiero decir que ser pastor era un oficio muy antiguo y muy común. El término pastor en el Antiguo Testamento es la palabra ra en el hebreo y aparece por primera vez en Génesis capítulo número 4, verso 2, donde nos dice que Abel fue pastor de ovejas. ¿Sabes quién es Abel? Es el mejor amigo de Caín. ¿Verdad? Y denota a alguien que cuidaba, apacentaba un rebaño, ¿no? El Nuevo Testamento es la palabra pimín, que significa lo mismo, ¿eh? Pero estas dos palabras no solamente se usaban en la Biblia como una actividad meramente así literal, ¿no? Pastoral, sino como una metáfora para hacer referencia a una persona que está al cuidado de otras personas, alguien que preside una asamblea o incluso un pueblo, como es el caso del Antiguo Testamento, donde hay personas que están a cargo de todo un pueblo, como gobernadores, reyes y demás. Ajá. Y no solamente para hacer referencia a estos son personas, sino también a Dios como pastor de su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Ajá. Pero también Dios es un pastor a su pueblo Israel, pero también a través de ciertas personas que Dios constituyó como pastores. Ajá. Por ejemplo, encontramos a Abraham. Abraham era un hombre que era pastor de ovejas y junto con él todo su linaje. Por ejemplo, Jacob también fue un pastor de ovejas. ¿Te acuerdas que él apartaba las rayadas? ¿Te acuerdas? Ahí en la casa de Labán, era un pastor. También sus hijos, entre ellos José, él apacentaba en los rebaños de su padre mientras sus hermanos, quién sabe qué estaban haciendo, pero él estaba apacentando las ovejas. También, por ejemplo, vemos a Moisés, él después de huir de Egipto, se estuvo ahí 40 años en el desierto siendo pastor de ovejas antes de que fuera llamado como pastor del pueblo de Israel. 40 años de pastor, imagínate. Ahora también estuvo otro hombre, por ejemplo, David, tú lo conoces, ¿verdad? David era uno de los hijos de Isaí, el menor, ¿verdad? Pero él era pastor de ovejas en el desierto y sabía usar también su vara, su callado, la onda, ¿verdad? También que le dio con todo a Goliat, ¿verdad? Pero todos ellos eran pastores, era una actividad muy común en el Antiguo Testamento. ¿Ah? Pero todo esto es por obra de Dios. O sea, Dios es el que estaba interesado de cuidar y dirigir a su pueblo de Israel como un pastor hacia sus ovejas. Ajá. Y el pueblo de Israel eran como las ovejas de Dios, ¿no? Este rebaño de Dios. Entonces, así comienza hablando el Antiguo Testamento, como Dios, el pastor de su rebaño Israel. Y de eso habla, por ejemplo, David en el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, etcétera, etcétera. Pero te das cuenta, David tenía muy claro qué significaba ser un pastor para su pueblo, ser un instrumento de Dios de cuidado y de guía a su pueblo, porque él había hecho esto durante muchos años en su juventud, David. Y por eso pude plasmar estas verdades. Dios es como un pastor hacia el pueblo de Israel. Ahora también, esta idea aparece en el Salmo 100, en el verso 3, donde dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. ¿Verdad? Entonces, el Antiguo Testamento habla de Dios como un pastor hacia su rebaño Israel. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la tensión del Antiguo Testamento? Que las ovejas fueron rebeldes. En Isaías 53, verso 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, aunque tenían un pastor que es Dios,
y había constituido pastores, pues humanos, ¿no? Líderes entre su pueblo. De todas maneras, el pueblo de Dios se apartó por sus caminos. Fueron como estas ovejas que se apartaron, descarriadas. Ahora esto nos deja entender un poquito cómo es la condición humana, porque uno podría pensar del pueblo de Israel y de la condición humana en general como ovejitas todas pachoncitas, tiernitas, y ve, ay, qué bonita, ¿no? Y de repente, ve, y mordidón que te atoran, ¿verdad? Y entonces, ok, eso no es una oveja como yo la quería en las caricaturas, ¿verdad? Las ovejas no son tan tiernas como piensas que son, sino que son a veces un poco ariscas, ¿verdad? Y también son un poco tercas y tienden a ser rebeldes. Y también las ovejas tienden a irse y perderse y no saben ni por dónde ir, no saben ni siquiera comer. O sea, necesitan un pastor que las cuide, que las proteja, que las regrese al redil, que las saque del redil, que les ponga con su callado la boca en el pasto para que sepan dónde está la comida. No se valen por sí mismas. Y son necias, o sea, es como la cualidad de las ovejas, ¿no? Por eso necesitan un pastor. Pero de la misma manera, el pueblo de Israel era exactamente igual que como esas ovejas. Ahora, también ya sé, tú y yo nos identificamos con esas ovejas también, ¿verdad? Porque a lo mejor podemos estar unos más pachoncitos que otros, pero la realidad es que a veces somos muy rebeldes con el Señor, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que esta es la condición del pueblo. Se rebelaron contra Dios, cada cual se apartó por su camino. En el Antiguo Testamento así fue Israel, y lo vemos como hubieron reyes, profetas, hubieron los patriarcas, todos ellos en el Antiguo Testamento intentaban pastorear el rebaño de Dios y las ovejas no hacían caso. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios puso a personas en el Antiguo Testamento especialmente para conducir al pueblo de regreso a Él. Algunos hicieron su labor, pero unos no hicieron su labor. En Ezequiel capítulo 34 es un capítulo muy fuerte en donde Dios exhorta a los pastores de aquella época. En el capítulo 4, verso del 1 al 6, el Señor reprende a los pastores que no asumieron sus responsabilidades hacia el pueblo de Israel, sino que así como el pueblo se corrompió, los líderes de aquel tiempo, los pastores, pues, así se le llaman, habla también de los reyes y gobernantes de aquella época, se corrompieron junto con el pueblo. Ajá. Entonces, en vez de guiar al pueblo hacia Dios, más bien ellos fueron el mal ejemplo del pueblo y alejaban al pueblo de Dios. Entonces le reprende y dice en el verso 2 que no apacientan al rebaño, sino que se apacientan a sí mismos. Ahí dice en el verso 3, se comen la grosura, visten la lana, a la engordada degollan, no apacientan a las ovejas. Lo que está diciendo es, en vez de servir a las ovejas, se sirven de las ovejas. En vez de alimentar a las ovejas, se alimentan de las ovejas. Se comen a las ovejas, se las devoran. Obviamente son personas que lo que buscan es un beneficio personal, no aman al rebaño, ¿verdad? También aquí en el capítulo 34 de Ezequiel, verso 4, dice que no las fortalecían a las débiles, no curaban a enferma, no vendaban a perniquebrada, no volvían a redil a la descarriada, no buscaban a perdida, se enseña de ellas con dureza y con violencia. Entonces, así eran algunos líderes, ¿no? En el Antiguo Testamento se corrompieron estos pastores. En el verso 5 y 6 dice que anduvieron errantes, dispersadas, perdidas, y no hubo quien las buscase. Entonces los reprende a los pastores que no asumieron su responsabilidad. Y en el verso 7 hasta el verso 31 de ese mismo capítulo, hace algo maravilloso Dios. Lo lees en casa, ¿no? Lo estudiamos aquí también los miércoles en el libro de Ezequiel. Pero lo que dice en pocas palabras Dios es, ¿sabes? Yo mismo voy a ir a buscarlas, las voy a rescatar, las voy a librar de la mano de estos malos pastores y yo voy a ser un buen pastor para esas ovejas. Yo mismo las voy a llevar a estos pastos delicados. Yo mismo las voy a hacer descansar. Yo mismo. Es la imagen del Salmo 23. Ajá. Eso anunció en la época de los profetas en el libro de Ezequiel. Pero, ¿sabes qué es lo más maravilloso? Que no se quedó en una promesa, sino que Dios mismo se hizo carne y eso fue lo que hizo Dios. ¿En dónde lo vemos? ¿Cuál es el cumplimiento? Juan capítulo número 10. Llega Jesús en su ministerio
diciendo esta afirmación. Yo soy, ¿qué dice ahí? El buen pastor. Qué impresionante. Dios había anticipado esta promesa y la cumple en la persona de Jesús. Dice, yo soy este buen pastor. Dios había dicho, yo voy a ir a buscarlos. Y Jesús mismo vino a buscar a su rebaño. Y dice, yo soy el buen pastor. Ahora, con esta frase buen pastor, obviamente está haciendo un contraste de estos malos pastores que no apacentaron, sino que devoraron a su pueblo, ¿verdad? Que no sirvieron a su rebaño, sino se sirvieron del rebaño. Y dice, yo no soy un mal pastor, yo soy un buen pastor. ¿Y qué va a hacer este buen pastor? El buen pastor su vida da por las ovejas. Habla de un pastor que que hacía lo que tenía que hacer con el rebaño. Cuidaba al rebaño, amaba al rebaño, lo pastoreaba, lo sacaba para que probaran los verdes pastos, ¿no? Para que bebieran del agua del manantial, ¿no? Conducía al rebaño. Si se acercaba algún depredador, él estaba dispuesto incluso a dar su vida para defender a su rebaño. Y eso fue lo que hizo Jesús, porque no le bastó anunciar la palabra y llevar a su pueblo a esos verdes pastos y a esa agua de vida, ¿no? Sino también dio su vida por su pueblo. Jesús entregó su vida en el madero para que ellos no murieran. Qué increíble, ese es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. También en el verso 14 y 15 lo dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Me encanta porque no solamente vino a dar su vida y a defenderlas, habla de una relación con las ovejas, tan cercana que dice, yo las conozco y ellas me conocen, ¿no? Está maravilloso. Yo no soy un pastor literalmente de ovejas, ¿no? Pero te puedes imaginar esas o puedes entender esas como ejemplos, ¿no? Esos pastores que le chiflan las ovejas. Ya saben y conocen cómo llama el pastor a sus ovejas, luego lo vienen corriendo, ¿no? Ya conocen la voz de su pastor porque tienen una relación con su pastor, ¿no? Y me encanta porque eso fue lo que vino a hacer Jesús. No solamente vino a liberar y salvar, vino a formar parte junto con sus ovejas, relacionarse, ser uno con sus ovejas, una relación de amor. Eso es Jesús, ¿no? También en el verso 27, 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces vemos cómo Jesús viene a dar su vida, pero también viene a darles vida a sus ovejas, ¿no? También viene a proteger y cuidarlas. Nadie las va a arrebatar de mi mano, dice Jesús. Ese es Jesús el buen pastor. ¿Cuál es el contraste? Con estos falsos pastores que vimos en Ezequiel 34, que más bien son como asalariados. Están ahí porque buscan un beneficio personal. En el verso 12, ahí en Juan 10, dice, mas el asalariado y que no es pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y luego arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces, este tipo de pastores, obviamente está hablando de este tipo de pastores irresponsables del Antiguo Testamento, aunque no todos lo fueron así, pero habla de estos pastores irresponsables. Dice, ¿qué diferencia hay de Jesús con esos pastores? Pues la diferencia es muy grande, en que Jesús es el dueño de estas ovejas. Y si esos pastores se portaron así es porque no eran suyas, realmente. Ellos más bien venían a sacar provecho. ¿Cuál es ese provecho? Un salario. Es lo que querían. Solamente personas que trabajan por obtener un beneficio personal. Ajá. Bueno, pero es el contraste. Jesús no es así. Él no viene a obtener algo. Por eso Jesús decía en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a dar su vida incluso con tal de servir a su rebaño. Entonces, qué increíble porque la historia es así, ¿no? Dios es un pastor. El pueblo de Israel era su rebaño. Las ovejas son rebeldes. Dios levanta pastores. David, Moisés y todos ellos en el Antiguo Testamento. Pero
se introduce la corrupción, no solamente el pueblo se corrompe, también los pastores se corrompen y dejan toda la labor y el pueblo queda disperso como ovejas que no tienen pastor. Entonces Dios anuncia venir y viene a través de Jesús y viene a pastorear a su pueblo. Eso es la historia del pastorado. Pero ahora hay algo bien increíble. En Mateo, capítulo número 9, verso 36. Mateo 9, 36. Cuando todavía Jesús estaba sirviendo en su ministerio terrenal, dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersadas como ovejas que no tienen pastor. Es la imagen de Ezequiel 34. Y dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies, o sea, la cosecha, es mucha, mas los obreros, pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, lo que está diciendo es que él está pronunciando algo muy interesante, que la obra, él la comenzó, pero no es el único que haría la obra, sino que más adelante habrían obreros que continuarían esa obra. Y está muy interesante porque le encomienda esa labor a sus discípulos, ¿verdad? Dice, a los discípulos, ¿qué les dice? Dice, la verdad, la mies es mucha. O sea, miren, nada más levanta la cara, mira, ve todos los campos como ya están blancos, listos para la siega, pero dice ahí, pero no hay obreros, hay muy pocos. Ahora, entre comillas, quiero decirte algo. La necesidad es mucha desde los tiempos de Jesús, no es algo del día de hoy. Siempre han habido pocos obreros, ¿ok? Siempre han habido pocos pastores, pero Jesús le encomienda esto a sus discípulos. Rueguen al Señor de la mies que Él envíe obreros a su mies. Está muy interesante porque Jesús está anticipando que aunque Él va a morir y dar su vida en rescate por las ovejas y va a resucitar y va a ascender, la labor no va a detenerse, sino que Dios va a enviar obreros que van a continuar la obra del Señor Jesús. ¿Ok? Pero es una obra de Dios. Por eso le dice a su iglesia, a los discípulos, oren, rueguen para que Dios envíe obreros. Pero no es una obra del hombre, es una obra de Dios. Por eso tenían que rogar a Dios. En este punto me quiero detener para decirte esto, mi querida familia. Necesidad de pastores hay. ¿Estás de acuerdo? Luego, seguidos de marqués, se me acercan muchos de ustedes decirme, oye, pastor, ¿y cuándo va a haber ministerio de jóvenes de los de 31 y más, no? O ¿cuándo va a haber esto o aquello? Y yo, me encantaría, ayúdanos a orar. No te lo estoy diciendo por darte el avión. No, en verdad, queremos. Lo necesitamos. Y hay muchas otras necesidades en la iglesia, muchas, muchas. Pero ahí es donde el Señor Jesús nos enseña. No es una labor mía, en verdad. Nosotros no somos nadie realmente para levantar un ministerio. Es una labor de Dios. ¿Ok? Queremos servirle, por supuesto, pero es una obra de Dios. Y es una obra que no solamente nos corresponde a nosotros como servidores aquí en el área pastoral, es una labor de todos nosotros como iglesia. Rogar al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies. Si ves necesidad, hermano, te invito y te pido que oremos juntos para que Dios envíe obreros a su mies. ¿Ok? Porque no es una obra de Dios. ¿Ok? Y participamos todos los que estamos aquí. Entonces, ora con nosotros. ¿Ah? Bueno, pero Jesús en este pasaje está diciendo eso. Después de él, va a levantar pastores, ¿no? Así como levantó pastores en el Antiguo Testamento que continuarán la obra. ¿Cuál es la diferencia? Que estos pastores van a ser guiados por el mismo Señor Jesús y por su Espíritu Santo. Para ahora guiar a su nuevo rebaño, que es esta nueva humanidad llamada la iglesia. Y va a levantar pastores. Entonces, es algo que el Señor Jesús nos enseñó. Y vamos a Efesios capítulo número 4, donde vamos a estar un poco más de tiempo. En el verso número 7 vamos a comenzar a leer, pero te pongo un poquito el contexto. Jesús está hablando en Efesios de la iglesia. Ese es el tema de Efesios, ¿ok? Ahora, aquí en este capítulo 4 habla de cómo la iglesia es una unidad, es un cuerpo. Ajá. Entonces, por eso dice que hay un Señor, tenemos un Señor, una esperanza, una fe, un espíritu y demás, porque somos una unidad, un cuerpo bien concertado. Ok,
Pero entonces, comencemos a leer el verso número 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio, ¿qué dice? Dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente en las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bueno, aquí de lo que habla precisamente es lo siguiente. Somos un cuerpo, la iglesia, pero a cada uno de los miembros de su iglesia dio dones. ¿En qué momento? Está muy interesante esto porque dice que no fue durante su ministerio terrenal, sino que fue después de haber descendido a lo más bajo. ¿Y de qué habla esto? Que Jesús es Dios y descendió a lo más bajo. ¿Y cuál es lo más bajo? Pues nosotros somos lo más bajo, el polvo de la tierra. Y descendió para venir a rescatarnos. Por eso vino para pastorearnos. El buen pastor vino a nosotros y vino a entregar su vida en la cruz para rescatarnos, liberarnos. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Y luego ascendió porque resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre el día de hoy. Después de hacer esto, ¿qué hizo? Dio dones a los hombres, a su iglesia. Les dio regalos, es la palabra dones, significa regalos. Les dio regalos, ¿para qué? Para mantener la unidad como iglesia. Eso estudiamos cuando estudiamos Efesios hace unos meses atrás, ¿ok? Pero esta palabra dones no se usa solamente de los dones que te ha dado a ti de manera particular como creyente, parte del cuerpo de la iglesia de Cristo. También estos dones son de los que hablan en el verso número 11. Dice en el verso 11. Y él mismo, ¿de quién estamos hablando? De Jesucristo, porque él es el que descendió y resucitó. Jesús mismo, dice ahí en el verso 11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, está diciendo en primer lugar, ¿no? Que estos dones o regalos son los pastores que él ha levantado en el Nuevo Testamento para continuar la obra que él comenzó al venir a nosotros. ¿Se entiende la idea? Es decir, él, por el hecho de haber ascendido, no significa que abandonó sus ovejas. Él continúa al pendiente de sus ovejas a través del pastorado de la iglesia. Y es más, aquí primeramente comienza diciendo que Él los constituyó. Ahora, la NBB, que es la Nueva Biblia al día, habla de los pastores como los regalos de Dios. Por eso te digo que así se puede entender también. Ellos son los regalos para la iglesia. Y dice aquí que Él los constituye. Es decir, no es el pastor el que escoge a otros pastores, no es la iglesia la que escoge a otros pastores, sino que es Jesús el que elige y levanta a otros pastores. Él sigue levantando personas. Él los constituye. Ahora, también dice aquí que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Quiero comenzar diciendo que nosotros en Semilla vemos esta lista no como un título o como una posición, sino como funciones dentro de la iglesia. ¿Por qué? Déjame explicártelo de la siguiente manera. Un título es algo que se obtiene por el mérito personal. Tú cuando estudias una carrera en la universidad, te llegan a dar este título porque tú te esforzaste lo suficiente, hiciste los méritos suficientes para ganarte ese título. Pero estas funciones que vemos acá no son algo que tú te puedes ganar por tus méritos. ¿Ok? La palabra que ocupa aquí, por eso es la palabra dones, porque no es algo que te puedes llegar a ganar. No es por méritos, es un regalo de Dios. De hecho, la palabra dones es la palabra charis en el griego, que significa regalo de Dios. Hace referencia a que proviene de Dios, no es el mérito del hombre. Entonces, podemos entender esto de dos maneras. En primer lugar, el pastorado es un don de Dios en este sentido. En el sentido de que los pastores son un regalo para la iglesia.
Ajá. Y ahora, si entendemos esto de esta manera, significa que nosotros como iglesia no hemos hecho nada para merecer el hecho de que Dios nos haya regalado pastores que nos cuiden, nos apacienten y nos guíen. ¿Por qué? Porque como ovejas también somos rebeldes. No hemos hecho algo bueno como para merecer algo así. Ser cuidados por alguien, ser protegidos por alguien. Y como iglesia yo lo experimento en mi propia vida porque yo pienso en mi pastor Fermín, en Alex, en Iber, en Lenin, en JJ. Los veo y en verdad son un regalo para mi vida. Han sido un regalo durante todos estos años, todo el tiempo. ¿Estás de acuerdo? Si los conoces, sabes que sí. Son nuestros regalos y no hemos hecho nada para merecer eso. Pero también, en segundo lugar, lo podemos ver desde el punto de vista de la persona que ha sido elegida como pastor. Una persona que ha sido elegida como pastor, eso también es un regalo de Dios. O sea, si una persona sirve como pastor, es un regalo de Dios. Una persona que funciona como pastor no está ahí por méritos propios. Para comenzar, debemos decir que un pastor solamente es un pecador llamado al arrepentimiento, que Dios quiere usar como su instrumento. ¿Qué mérito tiene eso? ¿Me explico? Solamente somos pecadores llamados por Jesús al arrepentimiento. Aunque hemos recibido nueva naturaleza de parte de Dios, hemos nacido de nuevo, como dice Pablo, he hallado una ley en mis miembros. El mal está en mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No hay mérito alguno en una persona que es levantada como pastor. De modo que aunque se esfuerce, eso tampoco le da méritos para ser constituido pastor. Por ejemplo, luego pensamos, como ya terminó sus navegantes, el 1 al 6, ¿no? Ahora sí puede ser pastor, ¿no? O pensamos, como ya terminó el Instituto Bíblico Semilla de Mostaza, ahora sí puede ser pastor, ¿no? E incluso, él tiene una licenciatura en teología. Pues él sí puede ser pastor. ¿Tú no acabaste? No, pues tú no, ¿no? O sea, de repente lo vemos así como méritos. Ahora, quiero decir que no está mal prepararse, de ninguna manera, al contrario, pero eso no te da méritos para ser pastor. El ser pastor es un don de Dios, es un regalo de Dios. Algunos hemos preguntado alguna vez quizá, ¿no? Eh, ¿qué debo hacer para ser pastor? A lo mejor lo has pensado tú. ¿Qué debo hacer para ser pastor? ¿Ah? Mi primera respuesta, porque van a ver más adelante, pero quiero decirte lo siguiente. La primera, esto es algo que no puedes obtener por méritos personales. Es decir, la pregunta, ¿qué debo hacer? Hace referencia a tus méritos. Entonces, quiero decirte, no puedes hacer nada para hacerlos. No es por méritos personales. Ajá. Porque no depende de uno, de los esfuerzos de uno. Es un don de Dios. Es una obra de Dios. Depende de Dios, no de uno. ¿Qué tanto me esfuerzo para ser pastor? Lo que sí podemos hacer es, pues, orar, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso puede orar, ¿no? Y quizá a lo mejor en una de esas el Señor te dice a ti, pues tú vas, ¿no? Pero eso es otra cosa, ¿verdad? Ahora, eso es muy importante porque es confiar cuando yo oro y espero que sea Dios el que obre, estoy confiando en lo que dice la palabra, es Él el que lo constituye. Ajá. Es un paso de fe. Ahora, es trágico ver a personas en la iglesia, y lo digo con mucho respeto y con amor, pero sí quiero decir, ¿sí? Es bien trágico y triste ver que personas que cuando buscan esta función insisten en la iglesia, yo quiero ser pastor, estoy para servirle, quiero ser pastor y quiero ser pastor. Está insistiendo y uno le dice, ok, bueno, espera, ora, disipúlate, ¿no? Eventualmente el Señor te va a llamar y están, insiste, y cuando no tienen lo que están buscando, se van a otro lugar hasta que obtienen lo que están buscando. Y es trágico. ¿Por qué? Porque esto no es el modelo de Dios. Entonces, su pastorado realmente consiste en sus méritos. Es una obra de su carne. Y yo me preguntaría, si es la obra de la carne, ¿está el espíritu ahí? Yo digo que no. ¿Ah?
Pero si es una obra del Espíritu que Él hace, que Jesús lo hace, ¿no? Pues entonces ahí sí va a estar el Señor confirmando. Si es tu carne, tus esfuerzos y tus méritos, entonces tú vas a mantener el ministerio. Si es Dios el que lo hace, Él va a mantener el ministerio y va a ser una obra espiritual versus una obra carnal. Yo no quiero estar pensando en que puedo hacer un ministerio por mí mismo y no está Jesús ahí obrando. Qué fuerte. Así es que piénsalo, porque si Jesús no está ahí, no te va a respaldar cuando tengas problemas. Pero si Dios te llamó y te puso ahí, Dios te va a respaldar. Qué importante, ¿verdad? Depender del modelo de Dios. Ahora, hay una persona que hizo esto, osó hacer algo así en el libro de los Hechos, capítulo 8. Se llama Simón el Mago. Ajá. De repente vio que Pedro y los demás oraban y ponían sus manos y entonces sanaba a la gente y dijo, wow, recibían el Espíritu. Dijo, pues, how much? ¿Qué onda? ¿Cuánto? ¿Me pasas ese don? Y Pedro le contesta muy fuerte, le dice, ¿sabes qué le dice? Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios puede obtenerse, se obtiene con dinero. Hace referencia al regalo de Dios, a un don de Dios. Pensó que lo podía obtener por sus méritos. Y dice, tu dinero perezca contigo. ¡Wow! No, si estás pensando en ser un pastor, aunque no te pongan, ten cuidado, porque es la iglesia del Señor, ¿ok? Ahora, no podemos pensar que lo vamos a obtener por méritos y esfuerzos. Mejor espera. En verdad, queremos. Si tú tienes el anhelo está bien, mi hermano. El anhelo está bien. Pero necesitamos esperar a que el Señor sea el que haga la obra de colocarnos en una función así. Ahora también enfatizo la siguiente idea. Lo vemos no como posiciones, no lo vemos como títulos. Ahorita lo estábamos diciendo, porque el título hace referencia a los méritos. Y no creemos que sea por méritos. Vemos esto como funciones. Ajá. Como funciones. Ahorita, hace rato lo vimos. Jesús servía, ¿no? Y es lo mismo, nos ha llamado a ser obreros, servidores, no a ser alguien con un título. Por eso aquí no pensamos que el pastor sea más, algo más que un congregante o que el obispo sea más importante o que pues haya como es apóstol, ¿no? Él ya es superior a todos, ¿no? De ninguna manera. Lo vemos como funciones dentro del cuerpo. Piensa en el cuerpo. No podrías decir que tu pie es más importante que la mano, ¿verdad? A lo mejor porque no lo ves o porque lo tienes más lejos de tu cara, ¿no? Y dices, no, pues no es tan importante, pero a ver, que no tengas un pie, ¿no? O sea, te das cuenta que realmente es importante y que todas las funciones del cuerpo son importantes, son iguales ante los ojos de Dios. Entonces, no podríamos decir que es más importante uno que el otro. Por eso no lo vemos así también como títulos o posiciones. Entonces, como pastores, te lo hemos dicho muchas veces, no somos mejores que tú, no somos superiores de ninguna manera, simplemente somos servidores como tú y como yo. O sea, no tenemos otro estatus o algo así, por favor. Ajá. Entonces, no pienses más de nosotros, por favor. Y nosotros también queremos ubicarnos en el lugar donde estamos. No estamos aquí por ser mejores, ni mayores, ni mucho menos. Jesús se ciñó la toalla y sirvió. Y dice, si yo soy el Señor y Maestro, y bien decís porque lo soy, ¿cuánto más ustedes que son servidores? Pues se los pongo parafraseando, pero ¿cuánto más ustedes que son discípulos? Entonces, esa es la idea. Ahora, perdón, eh, 20:28, en Hechos 20:28, también hablándole a todos los pastores de la iglesia de las iglesias que estaban en Asia Menor, ¿no? Los juntó y les dice lo siguiente. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién es obra? Del Espíritu. Aquí en esta sección, el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Obispo significa supervisor, pero habla de los pastores. Pero te das cuenta que es una obra del Espíritu. Ajá. En el libro de los Hechos habla de que el Espíritu es el que obraba en la iglesia.
Es una obra del Espíritu. También Jesús en Mateo 16, 18, lo vimos la semana pasada, decía, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él es el que edifica su iglesia, el que levanta pastores. Ahí lo vimos en Efesios, Él constituyó pastores. Aquí hace referencia al Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero lo que entendemos entonces es eso, ¿no? No es obra personal, no es mérito personal. ¿Okay? Ahora, regresando a Efesios 4, lo que estábamos leyendo era que Él constituyó, Él dio regalos a su iglesia, estos regalos son los pastores, ¿verdad? Ok. Dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pero toda esta lista. ¿Qué significa cada función? Para empezar, los apóstoles significa enviado. Eso es lo que significa la palabra apóstolos. No se refiere al tipo de apóstol que Jesús escogió en persona, a decir los 12, pues, sino a quienes Jesús, porque esos ya partieron, o sea, los 12, Pedro, Juan, Jacobo, todos ya partieron con el Señor. Ajá. Sin embargo, si lo menciona aquí Pablo en la época de la iglesia, significa que esta función apostólica continuaba siendo vigente. Entonces, nosotros como semilla no creemos que estas funciones desaparecieron. Creemos que continúan, pero no es de la misma manera. Porque las personas que Dios ha enviado en el presente no tienen la misma autoridad de los dos, ¿están de acuerdo? Ajá. Porque los primeros dos se sentaron las bases que nosotros conocemos en la Biblia, pero si ya están sentadas, ¿por qué tendríamos que, pues, tener nuevas bases? Ajá. En ese sentido, no hay personas que te puedan decir, yo tengo un apostolado de parte de Cristo, porque pues no es de la misma manera. Pero la función sí continúa vigente. Y las personas discípulos de Jesús en épocas posteriores, por supuesto que también había personas enviadas para cumplir algún propósito muy particular. Ajá. Por ejemplo, ¿no? En el libro de los Hechos vemos cómo Pablo fue, bueno, Pablo sí fue apóstol, déjame darte otro ejemplo. Por ejemplo, Felipe el Evangelista, ¿no? Fue enviado y él fue a predicar a cierta persona, al etíope eunuco, ¿no? Por ejemplo. En ese sentido fue un enviado. El día de hoy, por ejemplo, ¿cómo lo podríamos ver? Por ejemplo, el pastor Iber se fue a Querétaro enviado a abrir un estudio bíblico hace varios años atrás. En ese sentido es un apóstol. Pero no nos estamos refiriendo a alguien de un rango superior, sino a alguien que fue enviado por una misión muy específica. En general, apóstol se ocupa para referirse a aquellas personas que son enviadas para la plantación de iglesias o la supervisión de iglesias, ¿ok? Pero es una función, nada más. Bueno, ahora también el profeta. ¿Qué es un profeta? La palabra significa intérprete. Muy interesante. Es la función de interpretar lo que Jesús enseñó. Al principio los discípulos llevaron a cabo esta función, ¿verdad? Y de hecho ellos recibieron la autoridad para hacerlo de parte de Jesús directamente, pero ellos ya partieron, te decía. Sin embargo, la función profética continúa vigente según este pasaje, si no, ¿para qué lo pone ahí Pablo? Ahora, no es una posición. No, alguien no puede decir, yo soy profeta, no soy un pastor, no me digas pastor, dime profeta. No, no, no es no es un rango, es una función. Ahora, ¿cuál es esa función? La de anunciar o exponer la palabra de Dios, dándole a una aplicación pertinente a los acontecimientos del día de hoy. Es decir, estas personas que tienen una habilidad dada por Dios para exponer lo que dice la Biblia. Ajá. O sea, tú lo lees y dices, ¿what? ¿No? ¿De qué está hablando? Pero esta persona tiene una habilidad para exponer. Exponer habla como de de las cámaras fotográficas reflex, que dejan entrar la luz y cuando les toca la luz se expone lo que hay, ¿no? Pero habla de lo mismo. Te echan luz al texto para que digas, ya entendí, claro que sí, ahí estaba, ¿no? Lo exponen. Es una habilidad dada por Dios. Ajá. Y no solamente lo exponen de acuerdo al contexto actual, ¿no? Transportan esas historias del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento al día de hoy, de modo que tiene toda la actualidad, pues. Ajá. Dices, claro, conectan el pasado con el presente. Es claro, sí, es el mismo principio que se aplica el día de hoy. Ajá. Y te da una aplicación respecto a tu vida personal. Eso hace un profeta. Ajá.
Entonces expone y aplica la palabra al día de hoy. El pastor Fermín, a mí te digo que siempre le pongo de ejemplo porque me maravillo de ver que nada más te habla, te expone la palabra y es como, wow, qué habilidad para llevar el texto al presente, a la vida cotidiana. Es un don de Dios, ¿no? Por ejemplo, también evangelistas. Es la palabra evangelistis en griego, que se compone de dos palabras, angelos o angelistis, pero en pocas palabras significa mensajero de lo bueno. Y es la función de predicar el evangelio y de dar testimonio de Jesús de manera eficaz, de manera que conduce a las personas a una decisión. Ahora, yo no soy evangelista, no sé si te has dado cuenta que cuando luego hago llamados, luego se quedan todos así de, ¿no? Y nadie responde, generalmente, no sé por qué no soy evangelista. Pero hay personas que tienen este don de evangelismo y que nada más se paran delante y te dicen, Jesús te ama. Y tú dices, wow, sí es cierto, ¿no? Y te dicen, Jesús murió por tus pecados y te quiere perdonar y tú te quedas así, ¿qué onda? Pasa al frente. Sí, Señor. Y tú dices, ¿por qué a él, si nada más le dijo lo mismo que siempre decimos todos? ¿Por qué a él sí le hizo caso? Porque tienen un don que Dios le dio especialmente para esta función. Evangelistas. Son tan necesarios, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo. Y son parte del ministerio pastoral. También hay pastores, dice aquí. Ajá. Pastores. La palabra pimín que te decía al principio. Al igual que los pastores de ovejas, es la función de encargada de cuidar, alimentar al rebaño de Dios. Eso es lo que hace un pastor. Y lo hace a través de la palabra de Dios. Por eso siempre el pastor dice, va asociado con maestro, porque dice pastor y maestro. Ajá. Porque siempre un pastor enseña la palabra de Dios. Es un maestro, siempre. ¿Okay? Ahora, pero principalmente lo que hace un pastor es cuidar al rebaño. Habla de una protección, de un amor, de un cuidado, de una preocupación. Sí, de todo eso habla un pastor. No es tan sencillo como pararse y enseñar la Biblia. Y ya lo vimos, ahorita lo vamos a ver más adelante, cuál es la labor pastoral, que no solamente tiene que ver con enseñar, pero tiene que ver con un cuidado. Entonces todo el tiempo estamos buscando, oye, ¿cómo estás, bro? ¿Cómo te fue? Estamos orando por tus necesidades, porque sabemos que las ovejas necesitan, pero uno no puede. Uno lo único que puede decirle, Jesús, nuestro buen pastor, ¿le puedes ayudar a tu ovejita que ya está yendo para el monte? ¿No? Porque uno nada más puede decir el consejo, pero uno no puede hacer una obra. Pero Jesús sí. Entonces, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero nosotros buscamos simplemente cuidado de las ovejas, ¿ok? Y alimentar a las ovejas con la palabra que son los verdes pastos. Qué importante es que en la iglesia lo que se enseña es la Biblia. No se enseña la opinión del pastor, no se enseña simplemente una charla motivacional como un coach, no se menciona como la experiencia de uno solamente, porque eso no va a alimentar a las ovejas. Eso es paja, heno, hojarasca. Eso no edifica. Lo que edifica es la palabra de Dios. Eso es lo que alimenta a las ovejas. Ujú. O sea, tú vas a poder pasar por acá afuera y decir, aquí huele aquí huele a pastos delicados. Ahí voy a entrar a ver qué onda. ¿Ah? Y eventualmente vienes porque se enseña la palabra y eso es lo que de repente, esto está interesante, esto sí, eso lo necesito, Dios me está hablando, ¿no? Eso es realmente lo que alimenta al rebaño. ¿Ah? Y es lo que es atractivo realmente la palabra, no nuestra opinión. Ok, también dice aquí que son pastores y maestros. Te decía que el pastor enseña, por eso es maestro, pero es otra categoría, maestros. La palabra maestro es diferente al profeta. El profeta expone la palabra y le da una aplicación para tu vida, pero el maestro define la palabra, que es muy distinto. Es la función encargada de ser discípulos. Es aquel que no solamente te expone la palabra, sino te ayuda a echar raíces profundas en los conceptos y principios de la palabra de Dios. Por eso son personas encargadas del discipulado. Son personas que no solamente te van a predicar y enseñar, que sí, es muy importante y necesario, pero te llevan a echar raíces, a entender, a profundizar, a estudiar, a meditar. Son personas maestros en la congregación. Son los que te ayudan a escarbar para sacar las joyas preciosas de la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, todos esos son funciones y todas son áreas del ministerio pastoral.
que Jesús constituye. ¿Para qué? Ahí lo vemos en el verso 12, Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos, es decir, la iglesia, para la hora del ministerio, para que la iglesia pueda hacer, hay todo el texto de aquí hasta el verso 16, habla de alimentar, dar crecimiento, equipar, para que la iglesia pueda funcionar como un cuerpo bien concertado y unido entre sí para cumplir el propósito de Dios. Ese es Efesios 4. Pero vamos a pasar a qué es la labor pastoral, o cómo es la labor pastoral, más bien dicho, de voladísimo. Bueno, vamos a Hechos 6, por favor, rapidísimo. Hay mucho de que decir del ministerio pastoral, ¿no? Había un problema en la iglesia, como siempre, ¿no? ¿A poco hay problemas en la iglesia? Pues sí, hay siempre problemas. Pero resulta que había las viudas de los gentiles y las de los judíos, pero atendían mejor a las de los judíos, entonces se enojan las viudas de los gentiles y dicen, a ver, ¿cómo? Entonces todo resulta que hay un problema en que no hay servidores. Ajá. Entonces levantan ahí por ahí unos servidores, pero fíjate lo que dice, lo que dicen los apóstoles en el verso 3. Desde el verso 2. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Recuerda que habían habido, se habían convertido a Cristo como 3,000 creyentes, ¿no? Y de ser 120 ahora eran 3,000. Entonces, entre los apóstoles estaban ellos mismos sirviendo las mesas, ¿no? Para que todos pudieran entrar, sentarse y recibir atención. Pero eso complicaba las cosas porque entonces aquellos que enseñaban, los apóstoles, no podían hacerlo con libertad porque tenían demasiadas cosas que hacer y no podían enfocarse en la enseñanza de la palabra. Por eso dicen, no es justo, no es que se estén quejando, ¿no? Pero entonces les dicen a toda la iglesia, buscad pues hermanos entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, quienes encarguemos ese trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, qué importante, ¿no? Alguien tenía que atender, pues poner las sillas, barrer los cojines, todo eso, para que hubieran personas que se dedicaran especialmente al ministerio pastoral. Y este ministerio consistía en 2 cosas, oración y el ministerio de la palabra. Ajá. Es lo que tiene que hacer un pastor, estar orando por las ovejas. Pues qué importante, no podrían considerar que esto es cualquier cosa, pero no. ¿Te has puesto a orar? ¿Sabes qué difícil es orar? Y esta es una labor que el pastor debe hacer, orar por su rebaño, por las ovejas. Ajá. Y también oraba y se dedicaba a poner la mesa. Aquí están tus pastos, ve, pásale, ¿no? Aquí están tus pastos, come, deleítate. Entonces, es lo que tiene que hacer un pastor, presentar la palabra de Dios en la iglesia. Y eso no es fácil, ¿no? Es estudiar, prepararse, orar, obedecer y enseñar. O sea, tiene que ver con todo esto para poder presentar la palabra de Dios cada vez, ¿no? ¿Y cuál es el resultado de esto en la iglesia? Bueno, voy a citar el verso número 7. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El resultado es que crecía, ¿qué dice ahí? La palabra del Señor. Es decir, pues en los corazones de los hermanos, ¿no? En las ovejas. Todo el mundo empezaba a ser equipado y ellos a su vez hablaban la palabra entre ellos, entonces la palabra crecía, ¿no? La iglesia misma hablaba la palabra entre sí y hacia los de afuera también crecían. ¿Y qué pasó? También dice, y el número de los discípulos se multiplicaba. Interesante, ¿verdad? Porque entonces no solamente es que vinieran más personas, porque te decía que pasaban así de, ¿qué están haciendo estos? Uy, pastos delicados, vamos a entrar, ¿no? También aparte, se hacían discípulos, porque una cosa es congregarse y otra cosa es convertirte en un discípulo. Y la palabra, la facultad que tiene la palabra es convierte a las personas no solamente en oidores, sino en discípulos, personas que siguen las enseñanzas de Jesús. Entonces, eso es el poder que tiene la palabra de Dios, ¿no? Por eso enseñamos la palabra y no otras cosas. Ahora, ese es el efecto de la palabra y esa es la labor pastoral. Ahora también en Hechos 20:32 dice que un pastor debe estar encomendado a Dios porque en sus fuerzas no podría jamás hacerlo. Dice, y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos
los santificados. Una persona que ha sido puesta por pastor, no puede hacer esta obra en sus fuerzas. Uno es incapaz y no tiene poder para realizar tal tarea. Tiene que ser encomendado a Dios. Es bajo el poder de Dios solamente. Y dice ahí que, y a la palabra de su gracia, porque no son sus comentarios lo que va a darle transformación, crecimiento, llenura a la iglesia, sino son los pasos de la palabra de Dios. Eso es lo que, en lo que tenemos la gracia para crecer como iglesia. Ahora vamos a Juan, capítulo número 21. En lo que vas para allá te pongo el contexto. Dios puso como apóstoles y pastores a personas que, híjole, nos encantaría decir que fueron los mejores, pero no. Resulta que uno de ellos era Pedro. Tú ya sabes quién es Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces en el peor momento en el que pudo haberlo hecho, cuando estaba entregando a Jesús. Y él lo negó. Y resulta que Jesús va con Pedro y le dice, después de que lo negó, va a buscarlo y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y entonces dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Y por segunda vez le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, pastorea mis ovejas, ¿no? Y en el verso 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? ¿Por qué? Porque él sabía que no. Claro que no lo amaba. Pedro negó a Jesús 3 veces. Y le dice, tú sabes que te fileo, te quiero. Amarte es otra cosa, Señor Jesús. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. ¿Qué quiero decirte? No estamos puestos por méritos personales. De ninguna manera. Todos, de una u otra forma, hemos negado a Jesús cuando, en vez de hacer su voluntad, preferimos las 30 monedas. Aquella cosa más deleitosa que vemos en el pecado o cualquier otra cosa. Así somos. No queremos seguir haciéndolo, ¿eh? No significa que un pastor pueda tener licencia para pecar de ninguna manera, ¿no? Buscamos lo contrario, pero no somos buenos. Y, ¿sabes? Está bien loco que el Señor constituye como pastores a personas que no tenemos mérito alguno. Ahora también está muy interesante porque en el verso número 19, lo que llama a Pedro es a esto, le dice, ahí lo ves en rojito en tu Biblia. Bueno, sígueme. El primer llamado del pastor es a seguirlo. Como dice Mateo 4:19, y les dijo, venid en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Entonces, el llamado a ser pastor no es, bueno, ahora pastorea. No, el primer llamado es a seguir a Jesús. Entonces, la principal tarea no es estar haciendo esta labor pastoral. La primera tarea que tenemos es seguir a Jesús como tú. Y no hay no hay diferencia. Es seguirlo, es creer en Él, es seguir sus enseñanzas. Como nuestro pastor, nosotros también somos ovejas y la idea es seguir a Jesús como ovejas. Sígueme. Y Él va a hacer la obra de convertirte en pastor de hombres. Sí, eso. Ajá. Entonces, nada más lo único que tenemos es seguirle y Él hace todo lo demás. ¿Ok? Ahora, en primera de Pedro 5 dice de los pastores, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Esta palabra anciano no habla de una persona, pues, pues, pues vieja, ¿no? Adulta, mayor, no habla de eso meramente, sino que la palabra anciano aquí se entiende como una persona madura en la fe. Puede ser adulto o puede ser joven, pero habla de una persona que es madura en la fe. Y una persona madura en la fe es una persona que, dice Hebreos, a fuerza de práctica, aprende a discernir el bien del mal. Es una persona que por andar caminando en la palabra, en las enseñanzas de Jesús, ahora puede entender que está bien y que está mal, y por supuesto, elegir el bien. ¿Ah? Entonces, habla de una persona crecida, madura, que tiene una vida, pues, caminando con el Señor Jesús. Entonces, no, una persona no puede ser puesta como pastor si no tiene madurez. Por eso Pablo en 1 Timoteo 3 dice que no se puede poner a un neófito como pastor, es decir, a un recién plantado. Y es bien triste ver cómo luego creyentes que llegan a la iglesia, ya a los 15 días ya están como pastores.
¿Cómo? Si apenas está gateando. O sea, es un bebé. Está recién plantado. No puedes pedirle que dé frutos. Qué mala onda. Es ponerle una responsabilidad muy pesada a un bebé. Por eso no se debe hacer. Aquí en Semilla no vamos a hacer eso. Queremos primero ver que tienes un crecimiento, una madurez, ¿no? Y también juntamente con eso un llamado de Dios. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Ah? Y para eso tiene uno que pues, estar arraigado uno en la iglesia local. Ahora también aquí dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. En Sevilla hemos entendido que no debemos contratar pastores, ¿ok? Y muchas veces pasa eso en las iglesias. Surge una necesidad, es que ya está la necesidad del grupo de 31 y más. ¿Qué hacemos? No hay pastores. Pues contrátate uno, hay varios, ¿no? No, familia. Dice aquí que deben ser de entre vosotros. Y hemos entendido que no es el modelo de Dios contratar pastores de otros lados. No es porque tenga uno la habilidad, uno ve en alguien la habilidad de ser pastor que puede ser pastor. No, tiene que ser parte de la iglesia local, porque tiene que ser de entre nosotros. ¿Ok? Y entre nosotros ahí vamos a estar, nosotros mismos vemos cuando hay alguien que está caminando con el Señor, que muestra frutos, que es maduro, ¿verdad? Y que Dios quiere levantarlo y usarlo como pastor. Entonces, más bien se trata de otra cosa. ¿Ok? Ahora también dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí está la función pastoral. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Lo dice claro, ¿verdad? Apaciéntala, o sea, dale la palabra de Dios. Y dice aquí, cuidando de ella, habla de cuidado, o sea, sí, es mucho trabajo y es cuidado, ¿no? Como cuidas a un bebé, o sea, sabes que son todo el tiempo, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Se habla de que no puedes hacerlo a la fuerza, no se trata de, hoy me toca otra vez enseñar, ¿no? Ay, es que tengo que ir con este hermano a hablar con él, no puede ser, ¿no? No, no es por fuerza, es voluntariamente, como Jesús voluntariamente se hizo hombre para venir a servirnos. De eso se trata, ¿verdad? También esto habla de no tratar al rebaño con dureza, porque no es a la fuerza, es pues con amor, ¿no? También dice aquí, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, no te metes a servir como pastor porque pues ahí pagan. ¿What? ¿De qué hablas? No, nunca, jamás. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar. No venimos aquí por obtener un recurso económico, ¿no? Al contrario, venimos a dar, no a recibir. Eso es algo importante. Ahora también aquí dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, ¿no? No es como, ya vine, hagan lo que yo digo. No, si quieres que otros sigan a Jesús como pastor, tú tienes que ser el primero como ejemplo de la grey de Dios. Y entonces ahí sí, si le dices, oye, ¿no quieres venir? Claro, pues ya vi que por ahí, ahí vas, ¿no? Tú vas delante. Ajá, órale, ahí sí te sigo. Es por eso dice, no es por fuerza, es tú sé ejemplo de otros para que otros te sigan. ¿Ok? Entonces no se trata de obligar a nadie, sino de caminar como ejemplo. Bueno, todo esto es lo que estamos viendo del pastorado. Primera de Pedro 2:21, nada más para concluir. Pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Qué loco que el primer ejemplo es Jesús. Y dice, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, y llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia y cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Para terminar, quiero decir que no se trata de Josué, el pastor Maní, no se trata de nosotros, familia, ¿ok? Sino que se trata de Jesús, el pastor y obispo de tu alma. Verás, los hombres fallamos, pero si tú tienes a Jesús como pastor, Él no te va a fallar. Si tu pastor te falla, tú vas a poder decir, no hay problema,
yo sigo a Jesús, ¿verdad? Entonces sigue al Señor Jesús. Ahora, último punto. A lo mejor todo este tiempo estaban pensando, más que querer ser pastor, yo soy una oveja descarriada. Y sabes, yo me identifico más como este que se ha alejado, como este que está perdido en los montes. ¿Qué hago? Solamente quiero hacerte una última invitación. Jesús es el buen pastor, ¿ok? Y cuando dice que es el buen pastor, significa que Él entregó su vida para cuidar tu alma. Él entregó su vida para venir a traerte al redil al cual perteneces y te está buscando. Y lo único que tú tienes que hacer es reconocer tu necesidad, oír su voz, creer en Él y seguirlo. ¿Sabes? Él te ama. Y por muy descarriada que seas como oveja, a eso vino el Señor. Vino a hacerte otra vez parte de su redil. Así es que oye su voz. Dice ahí Jesús en Mateo 4:19, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Oramos. Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por hablarnos una vez y enseñarnos estas cosas. Te pedimos que nos ayudes a ser eh, sensibles a tu palabra, a confiar en tu modelo de lo que es el ministerio pastoral. Juntos te queremos dar gracias porque tú eres nuestro buen pastor. Ayúdanos a ser buenas ovejas para ti. Señor, te lo pedimos, Señor, a escuchar tu voz y seguirte en todo momento. Pero también gracias por aquellos que has puesto como pastores nuestros, Señor, han sido un regalo tuyo y una bendición. Llénales de tu espíritu y ayúdanos a seguir conduciéndonos hacia ti, Señor, constantemente. También te queremos pedir para que tú envíes obreros a tu mies, Señor, y que levantes a más pastores de entre nosotros que puedan guiar a tus ovejas hacia estos verdes pastos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.